Se ha venido llevando a cabo en estas instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California. Permítanme presentar a las distinguidas personas que hoy están presentes en esta clausura del ciclo de conferencias. Se encuentra con nosotros el doctor Alejandro Mungaray Lagarda, rector de la Universidad Autónoma de Baja California. Le damos la bienvenida a nuestro conferencista invitado, el doctor Mario Álvarez Ledesma, subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República. El arquitecto Rubén Castro Bojorquez, coordinador general del Centro de Estudios sobre la Universidad de la UABC. Y el licenciado Alfredo Félix Buenrostro Ceballos, coordinador de este ciclo de conferencias. Queremos agradecer también a todos los presentes en esta sala de rectores, a quienes nos acompañan en la sala de juntas de este Centro de Estudios sobre la Universidad, y también a quienes nos acompañan en transmisión simultánea en los campus Tijuana y Ensenada, y así también a quienes nos acompañan a través de la televisión universitaria de la imagen del conocimiento. Muchísimas gracias. Y bien, vamos a pedir, como parte de la clausura de este ciclo de conferencias, vamos a pedir al doctor Alejandro Mungaray Lagarda, rector de nuestra universidad, nos dirija un mensaje. Muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes. Pues como siempre es muy grato estar en este bello lugar, la casa del Centro de Estudios sobre la Universidad, que poco a poco va tomando su preeminente lugar en la discusión universitaria que tanto nos debe enorgullecer. Y también nos es muy grato estar en un ciclo de conferencias específicos sobre la realidad actual de los derechos humanos, sobre todo porque se ha convertido en un punto central de la agenda universitaria a partir de el exhorto que la Honorable Junta de Gobierno me emitió en ocasión de mi nombramiento. De entonces a la fecha hemos estado insistentes y vamos a seguir en esa tarea de que el tema de los derechos humanos en todos los sentidos vaya tomando el justo lugar que merece en una comunidad creativa, crítica, plural como la que hace sus asientos en nuestra muy querida universidad, y particularmente en ocasión tan propicia también como la que hoy vivimos, pues desde el 8 de marzo, de acuerdo a los esquemas de clasificación de la Coordinación para la Acreditación de la Educación Superior, estamos rankeados en el primer lugar de las universidades públicas estatales, lo cual sinceramente me complace mucho seguirlo comentando. Por supuesto que esto nos compromete a que el resto del año estaremos trabajando con fuerza, con insistencia, para poder garantizar permanentemente ese lugar en el ánimo de la educación superior mexicana. Y qué mejor ocasión para recibir a un distinguido académico intelectual mexicano en materia de los derechos humanos como el doctor Mario Álvarez Ledesma, quien no solamente es un académico en todas las cepas, sino también un emprendedor funcionario, un hombre de ideas y un profesor distinguido que con su obra educa a muchos jóvenes estudiosos del derecho de nuestro país. Sinceramente creo que estamos de gala, estamos de pláceme, nos vestimos de gala con la visita de un académico tan distinguido que, como se suele decir, viene a cerrar con broche de oro un ciclo de conferencias tan actual en la discusión contemporánea. Sin duda que nuestro Estado se sentirá muy complacido con que esta discusión desde la universidad sea tomada con el prestigio, con la serenidad y con la calidad que nos caracteriza, para poder ir asumiendo la responsabilidad crítica que nos caracteriza, pero también para poder ir construyendo un concepto de derechos humanos que nos permita ordenar nuestra pacífica convivencia en la universidad
sobre todo entre los distintos sectores que nos caracterizan. Yo creo que cualquier palabra que exponga no ocultará mi felicidad de que este ciclo esté ocurriendo. Me siento muy honrado de que los señores rectores estén asumiendo con la inteligencia que les caracteriza, con ese liderazgo que durante tantos años nos ha permitido ir construyendo esta magnífica universidad, esta entusiasta tarea de ser luz y farol de las ideas en la universidad y un espléndido lugar para poder discutir amplia y abiertamente los temas más importantes de la realidad universitaria. Creo que con esta tarea damos un paso más en la construcción de un espacio de reflexión crítica, abierta, plural, sobre todo muy sincera, en un ámbito de gran nivel intelectual, que seguramente será precedido por nuevos ciclos de conferencias sobre temas vitales de la realidad mexicana y baja californiana. Vaya pues mi felicitación para el señor coordinador general del CESU, el arquitecto Rubén Castro Bojorquez, para el coordinador del ciclo, el licenciado el licenciado Alfredo Buenrostro, y para todos los rectores que en esta vida colegiada que ahora desarrollan tan entusiastamente nos están regalando este espacio de creatividad y discusión abierta y plural. Muchísimas gracias y bienvenido don Mario Álvarez, una vez más esta es su casa. Muchas gracias al rector de nuestra máxima casa de estudios y de esta manera pues vamos a dar paso al inicio de esta conferencia con la cual se cerrará este ciclo, los derechos humanos y su realidad actual. Queremos agradecer al rector, al coordinador del CESU, al coordinador de este ciclo por su participación y vamos a pasar entonces a dar un breve minuto pues para dar inicio con esta conferencia a cargo del doctor Mario Álvarez Ledesma. Nuevamente agradecer también la presencia de los universitarios que se encuentran con nosotros, académicos, directores de unidades académicas, coordinadores administrativos, así como muy importante en esta ocasión la presencia de estudiantes, no solo de la UABC, sino de otras instituciones educativas interesados en el tema de los derechos humanos. Permítanme comentarles la dinámica de esta conferencia. El doctor Mario Álvarez Ledesma dictará su exposición y al final se desarrollará un panel de preguntas a cargo del público. Para eso recibirán una tarjeta quienes quieran hacerlo por escrito y también habrá la oportunidad de quienes quieran hacerlo de viva voz, habrá un micrófono que les será otorgado por las señoritas edecanes. Ahora sí, permítanme presentar a nuestro conferencista invitado de esta tarde. Formado en universidades de México y Europa, el doctor Mario Álvarez Ledesma realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac y los de diplomado, maestría y doctorado en los Institutos de Derecho Comparado y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ámbito profesional, destacan del doctor Álvarez sus funciones como director general de protección a los derechos humanos, director de estudios sociopolíticos y derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, director ejecutivo del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, director general de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de las Américas. Fue asimismo uno de los 2 primeros abogados mexicanos en comparecer en una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos representando a nuestro país. El doctor fue fundador y primer director del Departamento de Derecho en la Universidad de las Américas. Ha impartido cursos y seminarios en México y el extranjero y ha publicado múltiples artículos en revistas jurídicas especializadas relacionados principalmente con temas de teoría de la justicia y derechos humanos. Entre su obra escrita destacan los libros de Introducción al Derecho, acerca del concepto de derechos humanos y Fundamentos de Derecho 1. Actualmente el doctor Álvarez Ledesma se desempeña como subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad. Imparte clases en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, en la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y en la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Consejo de Redacción de las revistas Isonomía y Derecho y Cultura del
y del claustro de doctores en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para dictar la conferencia Realidad y Derechos Humanos, queda con ustedes el doctor Mario Álvarez Ledesma. Muy buenas tardes a todos. Lo primero que debo decir es que me encuentro en casa y espero que mis colegas, amigos y profesores así lo vean. Yo no soy un profesor invitado, quiero ya sentirme parte de esta espléndida y tan importante universidad en este país. Es para mí un orgullo, yo soy el que me siento halagado de que ustedes me hagan sentir parte de su claustro de profesores. Así sea que yo venga 2 o 3 veces al año, pues al menos tienen un profesor que viene 2 o 3 veces al año de fuera y me da muchísimo gusto. Debo decirles que no solamente, como decía el licenciado Alfredo Buenrostro, es para mí una espléndida oportunidad de saludar a mis amigos, a mis alumnos, a mis colegas, sino también de hacer un oasis en la vida que ahora me toca vivir, si se le puede llamar así. Como ustedes saben, desde el año pasado el señor presidente de la República y el procurador decidieron que debería recaer sobre mis hombros la responsabilidad de tener una Subprocuraduría General de la República encargada en derechos humanos, en atención a víctimas y en servicios a la comunidad. Esto ha sido un trabajo de construcción de instituciones con una enorme expectativa por parte de la población y con grandes dificultades prácticas y presupuestales para llevarla adelante. Esto no me ha alejado de mi labor académica, no del todo al menos. Siempre que tengo oportunidad de volver, no solamente los martes y los jueves que doy mi clase de Teoría del Derecho en el ITAM desde hace más de 10 años, y cada 2 semestres un día por las tardes a la Universidad Iberoamericana, las salidas académicas ya las he circunscrito a la Universidad de Baja California, y gracias a la presión amistosa de mi amigo Alfredo Buenrostro. Lo demás porque el procurador y las condiciones de los asuntos que tengo que tratar desafortunadamente no me lo permiten siempre. Pero yo agradezco muchísimo al señor rector los elogiosos e injustificados conceptos sobre mi persona, pero al fin de cuentas generan en su servidor un sentimiento de cercanía hacia mis colegas, y si mis colegas me ven así, me siento muy halagado. Debo decir también, antes de comenzar, que cuando se empezó a diseñar este seminario el año pasado, pensamos mucho de quiénes y cómo deberían de disertar en este espléndido Paraninfo, sobre todo teniendo como marco este centro que ustedes están generando de manera pionera en el país. Y se pensó que pudiera ser oportuno traer a cuento el tema de los derechos humanos, pero vinculados a la universidad. Es a partir de esa fecha que yo me di a la tarea de integrar unas notas que seguramente terminará en un artículo para esta conferencia. Tuve que volver a meterme en temas que había dejado en el doctorado y saber cómo era posible crear una conciencia de derechos humanos tan mal traída y mal llevada en México en el ámbito de la universidad. Por eso tuve que recurrir a autores ya conocidos, repasarlos, pero sobre todo conocer una nueva literatura de derechos humanos que tiene una enorme relación con la transformación que mi pensamiento está teniendo ahora que estoy llevando a cabo esta función en la Procuraduría General de la República. Si yo era escepticista en algunos temas, he de decir que la realidad me ha vuelto un ferviente creyente de la materia. Y en aquellos temas donde yo era un ferviente creyente, me he convertido en un gran descreído. Y tal parece que este fenómeno intelectual es un producto natural de conocer más de cerca los acontecimientos difíciles del país. Yo también comentaba en el transcurso del aeropuerto a este lugar que una de las responsabilidades que recaen sobre la su procuraduría a mi cargo es la Fiscalía para los homicidios en Ciudad Juárez, de mujeres en Ciudad Juárez.
e iba yo comentando con mis colegas la enorme problemática que tenemos para desenmarañar un caso gravísimo de violación a derechos humanos que es paradigmático en México y en el extranjero. Y este contacto con temas tan dolorosos, tan difíciles de todos los días, generan en la mente de un profesor universitario, que eso es como yo me seguiré definiendo, una enorme revolución. Es una especie de enzima que provoca reacciones intelectuales y raciocinios e ideas que de otra manera hubiese sido muy difícil que se gestaran en mi mente y en mi creencia sobre los derechos humanos. Por eso lo que les voy a presentar hoy es inédito en algunas de las reflexiones. Tengo varios meses trabajando sobre estos temas. Pediré excusas anticipadas si algunas de las ideas no están acabadas, pero son, me parece, hebras que pueden dar resultados muy interesantes. Pero sobre todo, me parece que puede ser un ejercicio de reflexión que pueda cerrar dos espléndidas conferencias, como seguramente las tuvieron, con el maestro Dante López Medrano y con el licenciado Carlos Garduño Salinas. Por eso es que, si ustedes me lo permiten, yo estructuraré la charla y la reflexión en tres grandes apartados. El primero de ellos lo he denominado Estado actual y derechos humanos. El segundo, derechos humanos, fíjense qué interesante, y abuso del derecho. Y el tercero, los derechos humanos y la universidad. Voy a comenzar con el primero de estos apartados. Yo les rogaré, si les parece bien, que al final de cada uno de ellos podamos hacer un pequeño paréntesis, entremos a preguntas y respuestas, salvo la mejor opinión de ustedes, y luego al final hagamos una reflexión conjunta global de los tres apartados. ¿Qué debo decir? Lo que debo decir ahora, y que está en la literatura actual, es que la situación de los derechos humanos a nivel internacional está viviendo una transformación sustantiva. Y uno de los elementos que generan esta transformación sustantiva tiene que ver la relación que los derechos humanos hoy día guardan con el Estado. La relación que los derechos humanos hoy día guardan con el Estado bastante poco tiene que ver con aquella que se tenía después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que a mediados del año que nos toca vivir en este siglo, los derechos humanos tienen una relación extremadamente compleja, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, con estados que se motejan de democráticos y de derecho. La relación que hoy guardan los derechos humanos, el activismo de los derechos humanos, es muchísimo más complejo que el que se vivió en 1945. Es inédito. Por ello, muchos de los problemas y las dificultades que genera esta relación no tienen respuestas inmediatas, sino que hay una percepción de que existe una problemática, pero no existe un diagnóstico definido. Los acontecimientos se generan en momentos muy cercanos. Lo cierto es que para los estados, tanto a nivel nacional como en el ámbito de la protección internacional de los derechos humanos, la problemática de protección a los derechos humanos es mucho más compleja que a mediados del siglo pasado. Y esto que pudiera parecer una verdad de perogrullo no lo es tanto por las razones que ahora voy a exponer. Nos encontramos con un Estado que dejó de ser el ideal que se buscaba en el siglo pasado. Hoy día, los estados se convierten en estados casi mínimos, ocupados de aspectos muy novedosos que en el pasado no se consideraban fueran vocación de lo estatal. La idea del welfare state, del estado benefactor, ha quedado terriblemente superada básicamente por el enorme déficit presupuestal que tienen los estados. Esto es un factor que ustedes tienen que tomar en cuenta. Norberto Bobbio, en su libro sobre el futuro de la democracia, decía con mucha claridad que uno de los problemas de los estados modernos era su incapacidad de dar respuesta rápidamente a la problemática social. Y es ahí donde se van a gestar la creación
de grupos como los organismos no gubernamentales que vienen a llenar las lagunas que el Estado viene dejando, a veces por necesidad y a veces porque no tiene otra manera de atenderlas. Y es entonces que la sociedad civil organizada, ya ni siquiera los partidos políticos, vienen a ocupar estos espacios que originalmente le vendían al Estado. Entonces el Estado tiene hoy menos recursos y muchas más dificultades que atender. Ese sería un diagnóstico inmediato de las características de la relación que tienen los derechos humanos con los estados contemporáneos. Pero además se adhiere, se suma, se adosa otro problema que es gravísimo, y estoy viendo aquí a ex-ombudsman y lo saben muy bien. Problemas que el Estado no tenía considerados en los primeros momentos de la gestación de los derechos humanos. Estos factores son los siguientes: la criminalidad organizada, el terrorismo, el déficit presupuestal al cual ya me referí, una pobreza y una marginalidad campantes, deterioro ambiental, medios de comunicación poderosos, narcotráfico y la prevalencia, tema que trataré con especial, de una sola potencia a nivel internacional. Este conjunto de factores, criminalidad organizada, narcotráfico, déficit presupuestal, hacen de la relación derechos humanos-Estado sumamente compleja. Porque el modelo generado en el siglo XVIII hoy ya no responde para dar una solución, así sea inmediata, a los problemas que presenta el Estado moderno. Esta circunstancia excede con mucho, y en esto sí quiero llamar bien a bien su atención, excede con mucho las expectativas originales de los derechos humanos. Y se genera una corriente nueva en el ámbito de los derechos humanos que es cada vez más apabullante. La idea de que los derechos humanos y la visión estatal de los derechos humanos tiene que ser ajustada. El modelo del siglo XVIII, perfeccionado en el XIX y hecho internacional en el siglo XX, ya no funciona para los estados modernos. ¿Por qué? Porque este conjunto de factores hacen imposible que el modelo tradicional responda a las necesidades de los estados actuales. Es decir, que los estados van a verse forzosamente en la necesidad de generar modificaciones que de facto ya están sucediendo a la relación tradicional entre Estado e individuos. Es decir, excepciones a las garantías individuales, tratamiento especial a ciertas formas de criminalidad, excepciones en leyes para el tratamiento de delincuencia organizada, generación de excepciones también en la relación con los organismos no gubernamentales, capacitación de jueces a nivel internacional para enfrentar la problemática que los estados solos ya no van a poder enfrentar, y una serie de modificaciones en la estructura tradicional. ¿Por qué? Porque el Estado, ante la exigencia social de ofrecer básicamente seguridad y un mínimo de bienestar que le permita a la inversión generar riqueza, tiene que modificar el esquema tradicional ante la incapacidad con el esquema tradicional de resolver la problemática en derechos humanos. Esto que estoy diciendo es realmente muy grave, porque implica que el modelo en que nosotros nos forjamos y estamos forjando a nuestros estudiantes, en la realidad ya no funciona. Voy a los ejemplos. ¿Cómo enfrentar una delincuencia que hoy día posee medios y recursos muy superiores a los del Estado? ¿De qué manera garantizar en el proceso penal equidad cuando los jueces son amenazados y algunas veces ejecutados por bandas de delincuencia organizada? ¿Cómo asegurar los derechos de las víctimas cuando el Estado no tiene recursos ni siquiera para pagar adecuadamente a sus funcionarios? ¿De qué manera enfrentar
el tratamiento de la delincuencia cotidiana si no se hacen excepciones a las formas tradicionales de defensa y protección a los derechos humanos. Esto ha generado lo que más adelante trataré en profundidad y que se conoce en el ámbito de la nueva literatura de los derechos humanos como los derechos como política y como idolatría. A ver, aquí está algo muy interesante. Es decir, el modelo de los siglos XVIII y XIX e internacional a nivel del XX, que se convirtió en un esquema de idolatría, ahorita van a ver en qué se entiende por esto, por algunos organismos no gubernamentales, por algunos estados, hoy deja de tener vigencia. Y se plantea, y este es el segundo mensaje importante, ante esta problemática, la necesidad de establecer excepciones o límites diferentes al esquema tradicional de los derechos humanos. Las razones por las cuales esto no se viene haciendo, y afortunadamente estoy hablando en mi carácter de académico, son políticas. El costo político que le implica a los estados asumir estas reservas es muy alto y no se están tomando tales medidas. Abundaré más adelante sobre este tema, pero es un tema sumamente complicado. Entonces, sintetizando, estamos ante una relación totalmente nueva, Estado de Derechos Humanos, con una problemática diferente. Y segundo, es necesario establecer un esquema nuevo, donde hablemos con honestidad. Y el Estado tenga que decir, puedo asegurar estos mínimos de derechos humanos y tendré que hacer excepciones en estos temas, porque no veo manera de combatir delincuencia organizada si no intervengo llamadas telefónicas, si no tengo jueces sin rostro, etcétera, etcétera, etcétera. El último tema que traté, o el último tópico que traté en esta segunda parte del primer tema, era en relación a la prevalencia de una potencia internacional. La prevalencia de los Estados Unidos de Norteamérica también está generando una profunda deformación en las relaciones internacionales vinculadas con los derechos humanos. ¿Cuáles son las razones? Que una forma no tan novedosa, pero sí muy presente hoy día de intervencionismo, es la presencia de grupos internacionales de derechos humanos en países menos desarrollados. Grupos como Amnistía Internacional, grupos como America's Watch, financiados por ciertos estados y que tienen la consigna, y no lo digo en sentido peyorativo de consigna, de enfocar sus baterías a la situación de los derechos humanos de los países del tercer mundo, a través de los cuales se pretende establecer un modelo de democracia y de respeto a garantías fundamentales visto desde Norteamérica, o desde Inglaterra o desde Francia, básicamente. Esta nueva forma de presión internacional le genera a los derechos humanos y a los derechos humanos particularmente en países como México una situación de profunda crisis. Yo no sé si ustedes lo saben, pero un dato concreto es que México fue el año pasado el primer país en el mundo que recibió el mayor número de visitas internacionales en materia de derechos humanos. El mayor número de relatores que en la historia habían conocido, visitado y analizado la situación de derechos humanos en un país, la tuvo México el año pasado. Nunca en la historia de los derechos humanos un país había recibido tantas visitas de relatores especiales, de grupos internacionales y de especialistas en derechos humanos. La mayoría de estos grupos, o la mayoría de estos especialistas, enfocados a la situación de los derechos humanos en este país. Con ello no estoy condenando, muchísimo menos criticando el hecho de que la visita pudiera ser un elemento negativo para la situación de los derechos humanos en México, o para la justicia en general. No, simplemente estoy señalando y subrayando un hecho que tiene consecuencias interesantes y que me parece que pudiera ser un ejemplo bueno, o por lo menos un buen ejemplo, de esta relación que se viene presentando en los estados internacionales como el mexicano de tercer mundo
y una comunidad internacional muy interesada en conocer lo que pasa en los países del tercer mundo. ¿Cuáles son las dos características que tiene esta nueva relación? En mi criterio, la primera es una relación de una falsa doble moral. ¿Qué quiero decir con ello? Lo que quiero decir y evidenciar es que los estándares de respeto a los derechos humanos que vienen siendo predicados por esos grupos para países como México, Argentina, Brasil, etcétera, son esquemas que no se están respetando en los países del primer mundo. Es decir, que extrañamente estos grupos internacionales le piden a países de América Latina, de África, de Medio Oriente, la elevación y la atención a niveles de protección a derechos humanos que ni siquiera se están respetando y atendiendo en los países del primer mundo. Lo curioso es que la crítica internacional es dirigida para países como el nuestro, o como Argentina, o como Chile, o como Brasil. Pero la crítica de situaciones tanto o más graves de violaciones a derechos humanos no son enfocadas a los países del primer mundo. Suena poco menos que ridículo que no haya habido una condena por los organismos internacionales muchísimo más grave para los Estados Unidos en lo sucedido en la guerra con Irak, donde el sufrimiento de la población civil fue realmente enorme, de proporciones enormes, y la crítica internacional de organismos internacionales de derechos humanos fue prácticamente nula. Resulta ridículo que ante situaciones graves, por supuesto, de violaciones a derechos humanos, como los casos que estamos viviendo en México, la comunidad internacional se alce en protesta, sobre todo a través de organismos especiales. Por ejemplo, para el caso de Juárez, hay por lo menos 3 relatoras especiales, cuando no existe un solo relator especial de organismos internacionales de derechos humanos para conocer la violación de derechos humanos en Irak. Si ese ejemplo no es contundente del fenómeno que acabo de señalar, yo quisiera que me pusieran alguno mejor. Hay otra característica de esta nueva relación, y que es los presupuestos destinados a tales circunstancias. Estos grupos internacionales reciben presupuestos que tienen efecto solo y exclusivamente si la investigación si se hace en países del tercer mundo. Estos grupos como Amnistía Internacional no reciben presupuesto de sus estados si la investigación de derechos humanos se lleva a cabo en sus propios territorios. Y esta es una buena pregunta que habría que hacer a estos grupos. Y por supuesto hay un elemento muy grave que suma a los dos anteriores y que adiciona algunas cuestiones, y que es este: los países del tercer mundo, básicamente México, buena parte de África o África completa, no gozan de la estructura y los prerequisitos que hicieran viable una institucionalidad de derechos humanos como la requiere o como la demanda el primer mundo. Lo que quiero señalar es que, a pesar de los avances que se tienen en México, yo pienso que no tenemos instituciones suficientemente sólidas para garantizar a los mexicanos una defensa cabal de los derechos humanos. El reconocimiento de esta circunstancia es que hay en este momento en puerta un proyecto de modificación sustantiva y radical de la Procuración de Justicia en México. Nuevas formas de juicio a través de la oralidad, un nuevo código penal, un nuevo código de procedimientos penales, una nueva ley orgánica del Poder Judicial Federal. Es decir, que hay una aceptación, ya ni siquiera tácita, muy expresa, de que el sistema de procuración de justicia en México no funciona. Bajo instituciones con esta problemática, bajo la necesidad de crear una Fiscalía General de la Nación, como se propone que sea la PGR, hay un reconocimiento expreso de que no gozamos con las instituciones necesarias para defender y proteger derechos humanos. Y sin embargo, pretendemos ingresar al Club Internacional de Defensa de los Derechos Humanos con instrumentos de la prehistoria. Este es un elemento que los mexicanos y los países del tercer mundo tienen que plantearse. Y sobre todo, las condiciones de pobreza de los países del tercer mundo es enorme, enorme.
Y bajo esa pobreza, los derechos humanos de la tercera generación no van a ser nunca posibles. Y esto es algo que los países del tercer mundo no terminan por aceptar, y no hay una política clara a nivel internacional que nos coloque en la tesitura de decir las cosas con verdad. México no tiene las condiciones de estructura y de desarrollo suficientes para tener un sistema de protección a derechos humanos como los países del primer mundo. Y esta conclusión que estoy llevando yo adelante es muy grave y muy dolorosa. Pero parece ser que no estamos teniendo el valor civil y la responsabilidad política para decirlo. No solamente en los foros nacionales, sino a nivel internacional. Para que los derechos humanos tengan vigencia es necesario que se cumpla una serie de prerequisitos. Si esos prerequisitos no se cumplen, la vigencia de los derechos humanos es una utopía. Ustedes no pueden pretender establecer la protección a los derechos humanos de las víctimas del delito, por lo menos a nivel federal, cuando tienen ministerios públicos que tienen 400, un ministerio público tiene 400 averiguaciones previas a su cargo, y yo quisiera saber cómo ese ministerio público le va a dar atención médica, psicológica y orientación a la víctima, cuando difícilmente tiene tiempo para ver las portadas de sus averiguaciones previas. La infraestructura no existe. A nosotros nos está costando un enorme esfuerzo, porque está bajo mi responsabilidad, generar un esquema de protección de derechos humanos de las víctimas. El año pasado tuvimos 198 víctimas en materia de delincuencia organizada, concretamente en secuestro. 198 víctimas a las cuales no les pudimos dar ninguna atención, salvo rescatarlas del gravísimo delito del que habían sido objeto. Pero no existe la infraestructura. Y quiero que sepan que yo recibo el 0.01% del presupuesto de la Procuraduría General de la República para la atención a víctimas. El año pasado recibimos 800,000 pesos para la atención a víctimas en todo el país. Entonces parece ser que el discurso, desafortunadamente, no se vincula con los hechos. Y no es porque el procurador no quiera darle dinero a la subprocuraduría en materia de atención a víctimas, sino simplemente ¿por qué? Porque no existe ese dinero. Ese es un buen ejemplo, y la importancia de realidad y derechos humanos, de que en estas posiciones podamos vivir esa experiencia y decirla públicamente. Luego entonces, lo que nos encontramos en este estado actual y derechos humanos es con una profunda incongruencia. Una profunda incongruencia que resulta en una escasa y pobre defensa de los derechos humanos. Y entonces jugamos a valores entendidos a nivel institucional, porque sabemos que, por ejemplo, para atacar cierto tipo de delincuencia tienen que intervenir instituciones que no están facultadas para hacerlo, pero sabemos que si ellas no intervienen, no se puede atacar esa clase de delincuencia. Y entonces el esquema formal no lo podemos aplicar, y además no queremos aplicarlo, porque si lo tenemos que aplicar tenemos que mandar a la cárcel a algunas personas que le están haciendo bien a la nación, a pesar de que estén incumpliendo con la ley. Esto que estoy diciendo es muy grave, pero es un esquema en el que estamos viviendo desde hace 20 años en México, por lo menos. Para finalizar este primer bloque, yo solamente enarbolaré dos ideas más que son importantes. Los estados del tercer mundo, ante esta carencia de infraestructura y de presupuesto y de desarrollo, se asimilan más a estados de naturaleza. Es decir, son sociedades precariamente organizadas. Y en las sociedades precariamente organizadas, y esto pregúntenselo a los clásicos, no pueden prevalecer los derechos humanos. Es decir, México y otros países como México tendrían que dar el salto y convertirse en verdaderos estados, en verdaderas organizaciones con instituciones sólidas para defender derechos humanos. Si no, seguiremos viviendo en el estado de naturaleza. Y la descripción de los hechos que voy a darles en este momento, con ellas podrán ustedes determinar si estoy hablando con la verdad o estoy diciendo mentiras. Un estado en el que prevalece la ley del más fuerte, en el que a veces los que se llaman autoridad no tienen el poder para intervenir, donde el soborno y la mentira tienen prevalencia, y donde a veces aquellos que tienen derechos no pueden garantizarlos porque no hay quien se los garantice, no pueden ser definidos de otra manera sino en estados de naturaleza.
Y parece ser, y esto es lo doloroso, que ha habido una especie de recorrido en sentido inverso. Tenemos grandes aspiraciones, pero tenemos cada vez menos fuerza estructural para enfrentar esos desafíos. Paso al segundo bloque. Sin embargo, y con esto no quiero deprimirlos, porque veo en algunos rostros compungidos, cercanos a las lágrimas o al sueño, no acabo a distinguir cuál es el rictus exacto que los lleva a esa proclividad. Pero lo cierto es que la situación que vengo a mostrar es realmente dolorosa. Pero creo que hay visos de solución si nosotros somos capaces de tomar ciertas medidas. El segundo bloque de reflexión lo intitulé Derechos Humanos y Abuso del Derecho. Desafortunadamente, y esto no es exclusivo de los países del tercer mundo, que si bien es un término ya no muy usado, me parece que es útil para distinguir entre aquellos que tienen estructuras más desarrolladas económica y socialmente y de aquellos que no las tienen, es que en contrapartida las sociedades actuales son sociedades y ciudadanos y sociedades pobres, generalmente pobres, desinteresadas y atiborradas de información, generalmente con una visión parcial, si no es que nula, del derecho y o los derechos humanos. Discúlpenme, pero las cosas creo que son así. Hay sociedades, insisto, aún las desarrolladas, desinformadas o atiborradas de información, porque ahora le daré su lugarcito a los medios de comunicación, que lo tienen y bien en este esquema dantesco. Las sociedades cada vez son menos informadas o están más abarrotadas de información. ¿Están desinteresadas o decepcionadas? Y tienen una visión bastante parcial de los fenómenos. De hecho, las estadísticas, lo único que vienen midiendo, y no es que no haya sucedido así en el pasado, es percepción. Yo los invitaría a que leyeran una de las últimas obras de Sartori sobre la influencia de los medios de comunicación y las percepciones ciudadanas, el Homo Videns. Y se darán ustedes cuenta de datos terriblemente dolorosos que influyen en la posición de los ciudadanos. Los ciudadanos, cuando digo que tienen una visión pobre, les voy a dar una estadística en México. La estadística es la siguiente: en México, 1 de cada 80 personas lee el periódico y 2 solamente ven los encabezados. 1 de cada 80 personas lee el periódico y solo 2 ven los encabezados. Uno de esos 2 y 1 de cada 2 de los primeros 80 se concentra en deportes o nota roja. La televisión, desafortunadamente para ellos y afortunadamente para la radio, ha ocupado un papel secundario en los temas fundamentales de información. La gente escucha en las sociedades modernas, y no solamente en México, sino en otras partes del mundo, escucha básicamente radio y ven televisión de manera selectiva. Quienes pasan muchas horas frente al televisor son, como ustedes imaginarán, niños menores de 7 años de edad. Son los permanentes clientes de la televisión. Sin que yo pretenda definir a las sociedades modernas por estas estadísticas, lo que parece claro, la estadística de libros es verdaderamente terrible. México ni siquiera aparece entre los 100 países que consumen cultura, es decir, libros. No sé si lo sabían. O sea, la gente literalmente ya no lee. Ya no lee. Entonces, lo que tenemos son sociedades pobres, económica e intelectualmente, desinformadas o atiborradas de información y con una visión parcial del derecho y sobre todo, y en particular, de los derechos humanos.
Pero además hay otro factor que es clarísimo en los estudios que yo consulté. Tenemos sociedades cada vez más comodinas, en donde, y este es un análisis muy interesante que hizo la Universidad de Chicago, la gente está dispuesta a escuchar hablar de derechos, pero no de obligaciones. Se hizo una estadística, un estudio muy interesante en la Universidad de Chicago, donde se encontró que cuando un comentarista de televisión o de radio comenzaba su comentario haciendo alusión a obligaciones o deberes, la gente le cambiaba de canal. Ya ven que los norteamericanos hacen unos shows sensacionales, ¿no? Le cambiaba de canal. Y solamente estaba dispuesta a escuchar crítica social si se hablaba de derechos y de ventajas. En Estados Unidos, básicamente ahí estaba enfocado el estudio, con reducción de impuestos. O sea, al ciudadano norteamericano más crítico lo que le interesaba es escuchar un programa de televisión o de radio donde se hablaba de la reducción de impuestos o donde se hablaba de sus derechos. Pero cuando se hablaba de obligaciones, normalmente cambiaba. Es decir, que estamos en la época, en la ilusión de la responsabilidad. Es decir, estoy dispuesto a meterme al tema de derechos humanos si tiene que ver con mis beneficios o si tiene que ver con la crítica a los otros, pero no estoy dispuesto a asumir una cultura a formar parte de la cultura de la responsabilidad. Luego entonces ustedes tienen un panorama curiosísimo. Ven ustedes un estado en la primera parte del bloque que estoy dando, sumamente complicado, con una ciudadanía que no está contribuyendo en la medida de sus posibilidades a la transformación, a la mejora de ese estado y de esta relación. O sea, una sociedad apática. Una de las experiencias curiosísimas, se los voy a dar, que he tenido no solamente en el área de derechos humanos anterior en la Procuraduría, sino ahora con las fiscalías que tengo a mi cargo, es que recibimos un promedio de 1,500 a 2,000 cartas de todas partes del mundo, básicamente de países desarrollados y básicamente de personas afiliadas a Amnistía Internacional. Las cartas, que yo con todo respeto califico como analgésicos de conciencia, así les llamo yo, son cartas en donde ciudadanos suecos, franceses, alemanes, norteamericanos se duelen de la situación de los derechos humanos y particularmente de la situación de las mujeres en Ciudad Juárez, terriblemente desinformadas, poniendo un panorama más catastrófico que el que de suyo es, y le piden al subprocurador en derechos humanos, al procurador general de la República o al presidente de la República de plano, o a veces a la señora Sagún, se haga lo necesario por resolver la problemática de los derechos humanos. Yo hice un análisis de estas cartas. El tono correspondería a una sociedad o a un grupo de ciudadanos más o menos informados, menos desinteresados, pero lo que sí coincide es con una visión profundamente parcial del fenómeno. O sea, México, Ciudad Juárez y el infierno descrito por Dante en la Divina Comedia son colonias vecinas, en donde la fea es Ciudad Juárez. Huelga decir que la superficialidad, bienvenido el interés, pero la superficialidad de las cartas y la información manejada es realmente terrible. Tengo yo la sensación de que es un analgésico de conciencia, un ciudadano más o menos informado del primer mundo que se siente bien consigo mismo mandando una carta a su servidor para decir que se luche por los derechos humanos en México. Eso, si ustedes le dan la proporción que tiene, pues verán que bienvenido ese interés por la situación de los derechos humanos, no se debe criticar en ese sentido, pero si ustedes suman y hacen la proporción de 1,500 cartas por el número de ciudadanos de estos países, realmente es mínimo el interés. Otro factor de este esquema. ¿Qué está pasando con los organismos no gubernamentales de protección a los derechos humanos? Bueno, yo soy muy respetuoso de estos grupos. Hay grupos, como en todo en la vida, muy buenos, muy propositivos, pero hay otros que desafortunadamente han hecho de los derechos humanos o negocio o idolatría. ¿Y qué quiero decir cuando hablo de idolatría? Y aquí coincido con el dictamen, con el análisis hecho por un conjunto de pensadores norteamericanos en derechos humanos, encabezados básicamente por un autor al que mencionaba previamente, Ignatieff.
Ignatieff dice que hay un movimiento muy importante a nivel internacional en el sentido de que los derechos humanos se convierten en un paradigma de carácter absoluto, prácticamente religioso, que aparece como algo intocable. O sea, los derechos humanos no pueden ser objeto ni de crítica, ni de negociación, ni de análisis para ver qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y se mantiene frente a los países, tanto de primer mundo como de tercer mundo, una posición dura. O todos los derechos o ninguno. Esta circunstancia tiene mucho que ver con lo que comentaba yo en la primera parte de la conferencia. Parece ser que no hay una conciencia muy clara de cuál es la situación actual de los derechos humanos y de los estados. Y esta posición dura respecto de las instituciones no ayuda mucho a la solución de los problemas. Y entonces hay un grupo de pensadores que le llaman a estos luchadores por los derechos humanos, ¿cuáles? Ejemplos están en los monos blancos, ¿se acuerdan aquellos italianos que vinieron a proteger a Marcos? O estos grupos que se encaminaron en Chiapas, son grupos muy duros, muy radicales, que consideran que los derechos humanos son piedra intocable, piedra de toque, la verdad universal, que no merece crítica ni puede ser objeto de reconsideraciones ante la situación actual. Y esto ha generado una posición dura que curiosamente se refleja en estos grupos de los llamados globabifóbicos, ¿no? Estos grupos muy radicales, muchos de ellos legítimamente interesados y otros no tanto, que mantienen una posición dura e intransigente respecto de los derechos humanos. Voy a leer a ustedes un pequeño párrafo, si ustedes me lo permiten, sobre esta circunstancia. Dice así: respetar a los derechos humanos, dice Ignatieff, no significa que los debamos adorar, ni que veneremos los derechos humanos de una forma que no permita una negociación. Fíjense, no estoy hablando de mercadotecnia ni de intercambio a costa de. Insisto, que no permita una negociación en la aplicación de algunos derechos para proteger otros o para permitir, esto es muy importante, que se den las condiciones sociales que constituyen un prerequisito para la protección de cualquiera de los derechos humanos. Esta preocupación por venerar los derechos humanos en lugar de valorar las vidas de las personas supuestamente protegidas, suscita la pregunta de cómo podemos respetar al prójimo sin tratar a los derechos humanos con una actitud reverencial. Junto a la idea de los derechos humanos, continúa Ignatieff, nos encontramos con un compromiso que nos pide respetar los compromisos razonados de los demás y someter toda discusión a una mediación. El punto de vista entonces de Ignatieff va dirigido a que los derechos humanos son protectores de la agencia humana, pero debemos de deliberar acerca de las discrepancias, de las negociaciones y las diferencias para hacer que los derechos humanos sean verdaderamente una realidad. En pocas palabras, hagamos una revisión y veamos qué cambios y modificaciones tenemos que hacer para que los derechos humanos funcionen. De nada sirve pararnos en Cancún y golpearnos con la policía para pedir un cambio en los derechos humanos. Endurecer las posiciones, según Ignatieff, hace más difícil la negociación. Porque los estados, y aquí viene un aspecto muy interesante, ante esta circunstancia empiezan a ver en la lucha legítima por los derechos humanos un peligro de desestabilización, un peligro en la paz social, un peligro en la agitación. Esto es muy interesante porque entonces los derechos humanos están siendo vistos como un elemento incómodo, y aquí voy a un razonamiento posterior, en la construcción de un Estado global. Y aparecen dos vías interesantísimas.
pareciera que por un lado camina la lucha por la protección de los derechos humanos y por otro lado camina la lucha del capital y de la generación de riqueza. Parece ser absolutamente necesario que quienes estamos en el tema de derechos humanos empecemos a tender puentes. Les voy a dar un ejemplo muy interesante. Ahora, en las múltiples ocasiones que he tenido que estar en Ciudad Juárez viendo esta problemática de las mujeres allá, me he tenido que reunir con los empresarios del lugar. Y la crítica, la posición de algunos de esos empresarios es que, a veces, debo decir que muy parcial también, es que este tema de los derechos humanos les está alejando inversiones. Suena ramplón. Nos está alejando inversiones. Sí, está bien, hay mujeres muertas, pero nos está alejando inversiones. El año pasado perdimos $2,000 millones en inversiones porque se ha generado una imagen equivocada de la ciudad. Yo invertiría el análisis y diría, tratemos de evitar violaciones a los derechos humanos para tener una visión positiva de la ciudad. Y a lo mejor la generación de pobreza más que de riqueza es lo que ha producido en una sociedad fronteriza con esas dificultades este cuadro patético de violación de derechos humanos. Luego entonces tal parece que es necesario refrescar la visión de los empresarios, porque la visión que existe entre estos y otros es que los derechos humanos es un elemento incómodo, no un elemento de construcción social, de medición de las instituciones sociales, sino en un elemento incómodo, pero a final de cuentas un elemento que hay que tratar con cuidado. Esta visión parcial no favorece la construcción de puentes entre el desarrollo de una sociedad global que genere riqueza y el respeto de los derechos fundamentales. Y este distanciamiento nos va a generar cada vez mayores problemas en el futuro. Y está siendo visualizado. Y voy a poner 2 ejemplos internacionales dolorosísimos. Un Estado que de plano ha dicho no a los derechos humanos hasta que no alcance desarrollo. Me refiero a China. El discurso de China es un discurso duro en este sentido. Los chinos no aceptan ninguna recomendación de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Su política es dura, no a los derechos humanos, primero al desarrollo. Y otra política dura en derechos humanos es la política israelí. Los derechos humanos se tienen que dejar a un lado en lo que hace a la seguridad del Estado israelí. Está el doble ejemplo, la seguridad como excusa para no respetar ningún derecho humano y el desarrollo económico como excusa para dejar a los derechos humanos de lado. Ninguno de estos esquemas le favorece al mundo. Bien valdría la pena repensar este modelo, porque nos encontramos en una disyuntiva muy dolorosa. O derechos humanos o abuso de los derechos humanos. Y la visión de los políticos radicales y la visión del capital mundial es que los derechos humanos son una forma de abuso del derecho. Por eso intitulé a esta parte Derechos Humanos y Abuso del Derecho. Y es necesario que los demócratas, que los liberales, que los profesores universitarios, ya voy a llegar a la universidad, generemos una visión más rica, más constructiva y más viable de los derechos humanos, que acerque a estos mundos y que los haga un elemento de medición de las estructuras sociales más racional, más eficiente, más moderno. Luego entonces tenemos una escena internacional sumamente radicalizada. La Procuración de Justicia a nivel nacional, a nivel de las comisiones de derechos humanos, también sufre este perjuicio. Por tanto, tal parece, y con eso concluyo la segunda parte, que tendríamos que repensar los límites y las condiciones de los derechos humanos para evitar que se les vea como una excusa para el abuso de los derechos y una buena manera de ahuyentar el capital. Ni los derechos humanos pueden construir una sociedad solos, ni el capital solo, sin una sociedad informada y en el que se defiende y se procure la justicia, son posibles. Parece ser que el reto de esta parte de este siglo es construir esos puestos, esas visiones, esos canales de comunicación, esos puentes que nos permitan construir esta sociedad. Y en este panorama cuasi dantesco, realista, dolorosamente realista, ¿cuál es el papel que los derechos humanos y la universidad tienen? ¿Qué sería la conclusión de esta charla?
Lo primero que habría que plantearse, y yo lo dejo ahí, ustedes son los expertos, los señores rectores, el señor rector, ustedes saben de esto, el tema dilémico de cuál es el papel de la universidad en la sociedad. Y aquí tenemos muchas posturas: crear profesionistas, crear técnicos, crear especialistas, crear gente educada, o de manera más global, civilizar. Yo le apuesto a este último verbo. Las universidades son civilizadoras de sociedades, generadoras de una serie de beneficios intelectuales en las que se engloba todo lo demás, pero básicamente civilizar. ¿Y qué entiendo por civilizar? Entiendo el fomento de valores, muchos de los cuales están detrás de los derechos humanos: la libertad, la igualdad, el respeto a la dignidad de las personas, el reconocimiento a la agencia moral de los seres humanos. Son compromisos que le va generando la universidad a sus estudiantes, al margen de que terminen siendo grandes especialistas, técnicos refinados o gente educada en general. Es decir, promueve civilidad, promueve valores, promueve ética, mucha de la cual está detrás de los derechos humanos. Pero genera también dos valores que en mi criterio son fundamentales en la vida universitaria: la crítica y la tolerancia. Una sin la otra son imposibles. La crítica como la capacidad de desmembrar lo que está pasando en mi realidad y tener una postura frente a esa realidad. Eso es algo que da la universidad y que es invaluable, y a veces no nos damos cuenta. Quienes somos abogados, ingenieros, químicos, la universidad nos generó una visión crítica del mundo. Y esta visión es muy difícil de construir, porque es una visión que, si se fijan, es un antídoto a lo que acabo de decir antes. El antídoto a la falta de información o al atiborrar de información es una mente crítica. El antídoto a la pasividad dolorosa es una mente crítica. Y eso lo genera la universidad. Lo genera con tolerancia, y la tolerancia genera no violencia. La tolerancia es la posibilidad y la capacidad de poder escuchar al otro, porque reconozco a priori que es importante escucharlo. Es decir, no descalificar de origen. La violencia descalifica de origen. La tolerancia es la clave de la democracia. Pero ojo, la universidad no genera una tolerancia absoluta, genera una tolerancia crítica. Obviamente yo seré intolerante contra el que mantiene una ideología de la intolerancia, y entonces rechazo la violencia, rechazo el terrorismo y rechazo todo aquello que impida la posibilidad de reconocerle a alguien mente crítica y fomentar la libertad, porque la libertad es el único ámbito en donde puede crecer la tolerancia y la crítica. Por tanto, los derechos humanos son algo enormemente afín a la universidad, son parte de la universidad, están dentro de los valores que fecunda la universidad. Ojo, la universidad no vista, como erróneamente se le ha querido ver en algunos casos y de forma interesada y espuria, como nido de activistas intolerantes. Ustedes saben que México ha tenido graves problemas porque ha habido dentro de las universidades nidos de activistas intolerantes, pero ellos no representan necesariamente a la universidad. Forma parte de lo que es la universidad, una parte muy criticable incluso de la universidad, pero a veces necesaria, pero que debe tener antídotos dentro de la propia universidad. Cuando la universidad no tiene capacidad de generar antídotos a sus grupos intolerantes, sucede lo que ha pasado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero eso va a ser parte de lo que mencionaré al final. Luego entonces, ¿cómo se puede establecer una mejor relación o una mejor fecundidad de los derechos humanos en la universidad? Hay varias maneras. La educación misma y lo que ésta genera. Pero hay por ahí una serie de ideas que apuntan a la necesidad de tener en la propia universidad defensorías de derechos humanos.
es decir, lo que se ha conocido como el ombudsman universitario. ¿Es necesario tener un ombudsman universitario? ¿Coadyuva en la generación de una cultura por el respeto a los derechos humanos? ¿Es un elemento necesario e imprescindible en una universidad moderna? Vamos a hacer algunos comentarios, críticas, y la decisión la tendrán que tomar ustedes, como la han tomado otras universidades. Primero, la creación de una Defensoría de Derechos Universitarios o de un ombudsman universitario implica ventajas, pero también implica riesgos. No basta asumir en la creación de un ombudsman universitario una moda. Como otras universidades tienen ombudsman universitario, la Universidad X debe también tener un ombudsman universitario. Es decir, creo yo, según lo que he repasado y estudiado en otros modelos, y a la luz de este panorama, porque yo quería que esta reflexión se hiciera en el contexto de esta problemática, responder a varias preguntas. Primero, en la legislación actual de la universidad en cuestión, ¿existen los recursos que permitan hacer frente a los abusos de las autoridades? Es decir, ¿la legislación universitaria prevé buenas maneras y formas eficientes de defenderse contra el poder dentro de la propia universidad? Profesores autócratas, funcionarios autócratas, que supongo que esta y otras universidades no están exentas de esta clase de personajes, forma parte de la fauna universitaria. ¿Estos recursos son de fácil acceso? ¿O están escondidos en algún recurso de alguna legislación universitaria que solamente conocen el rector y sus amigos? ¿Es de acceso a la comunidad universitaria? ¿Son eficientes? ¿O sirven solamente para dorarle la píldora al estudiante y al profesor? ¿Están ahí? Luego entonces, un ombudsman universitario tendría que ser visto no solamente en este sentido, sino como algo más importante. Y regreso a la primera parte. Un gestor de los valores básicos de la universidad. Es decir, que deben ser respetados en las relaciones de los miembros de la comunidad universitaria para evitar abusos de poder. Es decir, quizás en ninguna otra parte sería tan doloroso un abuso de poder como en la universidad. Porque la universidad es el crisol de estos valores fundamentales de grupos humanos. Y si aquí se generan abusos de poder, esos abusos serían no solamente dolorosos, sino terriblemente reprobables. Porque no se podría predicarle a la sociedad tolerancia, consideración a la inteligencia de las personas y a las ideas críticas si aquí se destruye esa posibilidad. Ahora bien, tiene que responderse a otras preguntas importantes sobre la creación de un ombudsman universitario. ¿Qué carácter va a tener? ¿Es un conciliador? ¿Camina paralelamente con los tribunales universitarios existentes? ¿Lo sustituye? ¿O funciona como un órgano paralelo, como una especie de conciencia universitaria que no solamente critica y opina sobre casos concretos, sino sobre problemáticas generales de la universidad? Y normalmente un ombudsman universitario es las dos cosas, Es un seguidor de casos concretos de dificultades universitarias, pero también es un opinador de problemas generales de la universidad. En todo caso, si no sustituye a las actuales instituciones universitarias, a los tribunales universitarios, y va a ser complementarios, ¿cómo evitar contradicciones? ¿O cómo buscar una salida a las contradicciones? ¿Qué pasa si el tribunal universitario dice A y el ombudsman dice B? Esto puede generar un problema grave, porque el ombudsman universitario no vence, sino convence. Y es una magistratura de disuasión. Por tanto, tiene las características que los ombudsmans generales poseen. Es decir, el carácter de sus decisiones no es vinculatorio. Hace recomendaciones, ya dije, para casos concretos o aspectos generales de la vida universitaria. Además,
debe recaer sobre una persona que goce de una gran calidad moral reconocida por el pleno de la universidad. Debe gozar de independencia en lo político, más ahora en los lugares que se llaman México, en donde los partidos políticos gozan de una falta de credibilidad enorme y ganada a pulso, donde no es bueno que esté vinculado a un signo político. Además, que sea capaz de presentar denuncias ante los propios tribunales universitarios y en ciertos casos ante las autoridades civiles. Pero además, deberá ser una institución ágil, no burocratizada, pronta en su respuesta y de fácil acceso para los estudiantes. Si ustedes son capaces de generar esta u otra universidad, una institución con esas características, que venga a enriquecer la vida universitaria y sobre todo a convertirse en un promotor de los valores de la universidad en este entorno de sociedades cambiantes, de crisis en la relación derechos humanos-Estado, de un entorno en donde deberemos plantear un replanteamiento no solamente de estas relaciones, sino de la manera en cómo funcionan los derechos humanos en la realidad actual. Ante sociedades desinformadas, en donde los muchachos que salgan de la universidad deben ir a contribuir a revertir este fenómeno. Si una institución que va a ser creada, entre otros, para estos efectos, no cumple cabalmente esa función, las o los ombudsman universitarios pueden convertirse en un obstáculo de la vida universitaria. Esta es una conclusión también dolorosa, pero necesaria, que alguien que forma parte de esta vida universitaria, pero que viene de fuera, se los puede decir. ¿Por qué puede convertirse en un obstáculo? Como cualquier institución noble, si un ombudsman cae en manos de las minorías radicales de una universidad, pueden esperar cualquier clase de problemas. Porque entonces, con la autoridad moral que el ombudsman de suyo posee, puede generar corrientes al interior de la universidad que no necesariamente van hacia donde caminan los intereses fundamentales de esta o de cualquier otra casa de estudios. En suma, y concluyo, me parece que en la realidad que nos ha tocado vivir, dolorosa y difícil, de los derechos humanos y la vida universitaria, hay sin embargo buenas perspectivas. En la primera parte, porque estados y derechos humanos en la vida actual nos permiten ser innovadores e imaginativos. Quienes tenemos posiciones de decisión en el país, créanme que sentimos una enorme responsabilidad histórica, sin sentirnos luces de la esperanza, que no lo somos, sino simple y llanamente funcionarios comprometidos con su función. Pensamos que debemos ser innovadores, creativos, responsables, honestos, activos, generando infraestructura institucional. Es posible, es válido. Hay gente que está dispuesta a luchar por este propósito. Segundo, bien vale la pena trabajar todos en la reconstrucción social de un concepto de derechos humanos que vaya dirigido a su propósito central: proteger a las personas de cualquier clase de abuso del poder. Y esa reconstrucción es una labor que podemos hacer, y aquí veo una construcción muy importante, y que debemos hacer desde la universidad. La universidad no puede estar exenta de este debate fundamental, y probablemente, en un sentido propositivo, la creación de un ombudsman universitario pueda ayudar a fecundar, a generar y a producir esta idea virtuosamente en una sociedad universitaria. Me parece que estas podrían ser algunas reflexiones que les darían a ustedes curso para proyectos de este tipo u otros, en donde ustedes, nadie más que ustedes, los universitarios, deberán tomar una decisión de cara a la sociedad, pero una decisión pensada, equilibrada, congruente, buena para las instituciones, y no tomada solamente como producto de una moda, de una circunstancia, de una coyuntura, o para cumplir con un expediente que creemos debemos cumplir porque aparece bien en los anales de la historia de la institución. Debemos ser responsables en la creación de instituciones que realmente le funcionen a este país. Y yo creo
que el caso de la generación de un grupo o de una institución unipersonal de protección a derechos humanos dentro de la universidad debe reconsiderar todos estos puntos y ser puesta en la discusión para producir los efectos que realmente queremos tengan para nuestra universidad. Yo dejaría hasta aquí estas reflexiones que, como ven, son muy diferentes en algunos aspectos de lo que yo había planteado algunos años atrás y que son el resultado de muchos golpes en la vida cotidiana y sobre todo de la necesidad de venir a ustedes con honestidad intelectual a plantearles con las limitaciones que todo ser humano posee estos casos. Muchas gracias por haberme escuchado con su paciencia. Muy gentiles. Muchísimas gracias al doctor Mario Álvarez Ledesma. Vamos a dar paso, como lo habíamos comentado anteriormente, a una sesión de preguntas y respuestas. Invitamos a las personas que han apuntado sus respuestas en las tarjetas, las hagan llegar a las señoritas edecanes, y a quienes desean hacerlas de viva voz, vamos a iniciar con el licenciado Daniel Solorio. Vamos a pedir, por favor, a quienes hacen preguntas de viva voz se pongan de pie para una mejor ubicación. ¿Sí? Bueno, Mario, de verdad, en lo personal me da muchísimo gusto verte aquí. Siempre que vienes a la universidad nos traes definiciones claras, energía, una serie de cosas muy interesantes. Gracias por estar nuevamente entre nosotros. Gracias, Daniel, a ti, gracias. Pero yo tengo una pregunta así, creo que muy breve, y entiendo que la respuesta también puede ser muy breve. Hace un ratito en tu intervención hablaste de personas, hasta lo anoté entrecomillado, personas que infringiendo la ley le están haciendo mucho bien a la nación o al país o algo así. Aunque pudiera yo me dio lugar a varias vertientes para pensar a qué te refieres, pero me encantaría si pudieras hacer algún comentario adicional, porque para estudiantes de derecho como los que hay aquí, profesores de derecho, a veces los estudiantes y profesores de derecho convertimos el respeto a la ley en un mito, en un tabú, y todo aquello que es contrario a la ley parece malo, lo que es acorde con la ley parece bueno. Pero entonces tu comentario en torno a este punto, Mario, si pudieras decir algo. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Primero, es recíproco el sentimiento. Muchas gracias, Daniel. Siempre me da mucho gusto verte y tú siempre muy activo. Siempre que llego, presides algo, lo cual me parece muy bien. Oye, Daniel, decirte que, mira, yo quise tocar con esta frase el tema dilémico de derechos humanos y razón de Estado. Derechos humanos y razón de Estado. Este es un tema sumamente complicado y lo voy a poner en términos hipotéticos y no en términos reales como lo planteé, para no meterme en camisa de 11 varas, porque tú me agarraste justo en el punto. Si para evitar las bombas o que las bombas hicieran su labor destructiva en la estación de Atocha en Madrid, hubiesen tenido que vulnerar la ley para captar o aprender a los presuntos responsables, ¿hubiese estado justificada esa violación a la ley? No me respondan. Sé que estoy poniendo un caso muy claro, pero este es el tipo de problemas que se están presentando en las sociedades modernas conflictivas. ¿Qué decirle a el familiar de un secuestrado cuando el policía en cuestión le dice que sin orden de aprehensión y sin orden de cateo entró a la casa, redujo a los delincuentes y salvó a su familiar? ¿Vamos a consignar a ese policía por violaciones graves a los derechos humanos, como haber entrado a un domicilio sin orden de aprehensión y de cateo? Desafortunadamente, estos son casos que se están presentando todos los días en las procuradurías y en el país. Es un caso gravísimo lo que está presentando. Yo creo, Daniel, que este es parte del replanteamiento al que me estoy refiriendo, porque aquí está un ex-ombudsman y no me lo dejará mentir. Este tipo de problemas se presentan desafortunadamente todos los días, a veces para bien y a veces para mal. Y la estructura de las leyes modernas no nos sirve prácticamente para nada, porque actuando con ortodoxia, si a esta persona, yo como su procurador,
detecto esa circunstancia, inicio averiguación previa y lo consigno ante la autoridad. A pesar de haber salvado a la víctima, quizás de ser muerta. Ese es el dilema, Daniel, al que nos estamos enfrentando. Parece ser que las leyes se nos quedaron cortas ante este tipo de circunstancias. En Madrid se ha generado un debate muy fuerte. Ustedes lo leyeron en mi currículum vitae. Yo estuve muchos años en Madrid estudiando el doctorado. Para mí fue muy doloroso lo que sucedió en Madrid, porque yo viajé muchas veces por esa estación. Tengo muchos amigos en Madrid. Fue muy doloroso ver lo que pasó en Madrid. Y a mí me tocó vivir el caso de los GAL, de los famosos grupos antiterroristas de liberación, y el debate está de nuevo. Llegan al poder los socialistas, y los socialistas, a través de Felipe González o en el gobierno de Felipe González, crearon grupos financiados desde el propio Estado para combatir fuera de las estructuras institucionales a ETA. Y eso está pasando en Estados Unidos y en los países árabes o en Israel, por ejemplo, con Al Qaeda. ¿Qué está pasando con las estructuras tradicionales de la ley? Desafortunadamente, Daniel, por lo menos desde el punto de vista lógico, no todo lo que la ley dice necesariamente es bueno, porque no todo lo que es bueno necesariamente está en la ley. Y a veces, desafortunadamente, en la praxis, muchas veces la autoridad, cuando la ley es mala, y es muy frecuente que lo que la diga la ley no es correcto, no es viable, la autoridad se vea forzada a actuar en situaciones de excepción. Y es en donde nos encontramos en los casos de las razones de Estado. Yo cada vez veo más casos de excepción. Es muy duro, lo veo constantemente. Los jueces, por ejemplo, no otorgan. Hay una gran cantidad de niños, y que no es delincuencia organizada, que son se los lleva uno de los padres. Un problema muy serio que está presentando a nivel general en el país, y muchas veces las policías están interviniendo los teléfonos para saber conocer esta circunstancia y rescatar a menores, y los jueces no han otorgado, porque no está dentro de los supuestos de la norma infringir esta secrecía y esta circunstancia. Es muy grave, Daniel, lo que estamos aquí diciendo. No estoy diciendo que esto necesariamente suceda en la realidad, pero puede ser que sí suceda muchas veces, más de lo que uno supone. Respuesta: no es tan sencillo. Sí se necesita un replanteamiento de casos de excepción, porque esta ley no está hecha para estas circunstancias, Daniel. Ese es el problema. Ese es el problema. Bien, tenemos otra pregunta. Esta viene de las personas que están en la sala contigua. ¿Usted piensa que la falta de recursos económicos sea la principal causa de, en ocasiones, el poco empeño que a veces las autoridades ponen en los casos que realmente requieren la defensa de los derechos humanos? Por supuesto que no. Por supuesto que no, pero sí es un factor que hace proclive a las personas que cumplen una función pública a tener una actitud de desinterés. Huelga decir que las gentes hacen su trabajo mucho más que por lo que reciben, si están convencidas de que ese trabajo es importante. Un buen ejemplo son los profesores universitarios. Yo supongo que ustedes tienen salarios de excepción, pero los profesores universitarios normalmente somos muy mal pagados y realizamos ese trabajo con un enorme entusiasmo, la mayoría de los profesores, pero sí puede ser indicativo, muy indicativo de falta de interés. Y cuando los valores éticos no son muy sólidos, hace más proclive a la corrupción. Un servidor público que maneja casos de mucha monta, es más fácil que sea tentado si tiene poco que perder en un país de impunidad y mucho que ganar con un soborno importante. Un funcionario de un país donde tiene no un salario necesariamente de excepción, pero tiene un salario respetable, pero tiene una carrera que perder, tiene una jubilación que perder, tiene una trayectoria que poner en riesgo, aunque el soborno sea muy alto, hay corrupción en todas partes del mundo, se lo piensa más que un servidor público que se encuentra bajo circunstancias de salario bajo y malo. Pero no hay una relación necesaria entre bajo salario y buen o mal servidor público. Es una condición, no sine qua non, pero sí hace proclives a los funcionarios que no tienen una ética muy sólida a caer en este tipo de circunstancias.
una nueva pregunta. ¿Cree que la bilateralidad sea una principal característica de los derechos humanos? Y si es así, ¿cuál sería el ejemplo de deber correlativo a la de derecho en el caso de Juárez, los asesinatos, o en el caso de secuestros en todo el país, y si se cumple? Sí, sin hacer aquí alarde de teorías de los derechos subjetivos y sin aburrirlos con Hoffelt y compañía, yo creo que la bilateralidad de los derechos humanos básicamente estaría dada por un tipo de derecho subjetivo especial que poseen los particulares frente al Estado, y este derecho subjetivo especial es un facultamiento complejo que dependerá del tipo de derecho de que se trata para predicar su contenido. A ver, lo voy a decir en cristiano. Si estamos hablando de derechos de primera generación, normalmente la obligación del Estado o el deber del Estado es no hacer, no privar de la vida, no interferir con la libertad de tránsito, no interferir con la libertad de pensamiento, no interferir con la libertad de religión. Si son derechos de segunda generación, el Estado ya está obligado a un hacer más específico. Y si son de tercera generación, el hacer no solamente implica al Estado, sino a los particulares. Por ejemplo, el derecho al desarrollo, si ustedes ven la Declaración del Derecho al Desarrollo, es un tipo de derecho objetivo complejo, que implica la participación no solamente del Estado, sino de los particulares inclusive. Ejemplo, de nada sirve que yo construya una carretera en un lugar X inhóspito si los particulares no contribuyen generando riqueza. Entonces, yo diría que el contenido del derecho subjetivo y esta bilateralidad depende del tipo de derecho de que se trate. No es lo mismo tratándose de derechos de primera generación, donde el Estado está limitado a un no hacer. Derechos de segunda y tercera generación, el Estado está obligado a un hacer. Por ejemplo, el derecho a la salud, generar la infraestructura, generar los hospitales, tener médicos, el derecho a la educación, tener la infraestructura, tener profesores bien pagados, un buen sistema de educación, pensiones, etcétera, etcétera. Esta sería la respuesta técnica y clara. Bien, a la siguiente pregunta, que será de viva voz, por favor, la persona se pone de pie. Adelante, señor. ¿Se oye? ¿Se escucha? Gracias. Raúl Ramírez Baena. ¿Qué, Raúl? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias. Mario, hay una frase que me parece que se le atribuye a Benjamin Franklin y dice: cuando una sociedad sacrifica su libertad en aras de un poco de seguridad, no merece ni la seguridad ni la libertad. Esto lo digo porque lo que tú planteas es muy interesante, muy importante. Hay que abrir un debate respecto a los límites de la actuación oficial, ¿verdad?, y también de los derechos humanos. Pero para ello creo que antes se debe dar una condición, que es, por ejemplo, establecer medianamente una cultura de derechos humanos, es decir, que la población sepa de lo que está hablando, y creo que aún no están dadas esas condiciones. Si nosotros abrimos este debate de manera apresurada por las circunstancias del tiempo, de los momentos, pudiéramos también estar abriendo las puertas al autoritarismo. A mí me parece muy riesgoso esta situación, porque como tú bien lo dices, Mario, no hay instituciones sólidas de protección y defensa de los derechos humanos, tanto en el sector público como en el privado. Entonces, esto sería un riesgo, me parece a mí, para que los derechos humanos no sufrieran más atentados de los que sufren en este momento, ¿no? Y el ejemplo creo que es muy claro con los operativos policíacos y militares que se hacen al amparo de la persecución de criminales, y que te trajeron a ti hace como año y medio, 2 años, que coincidimos aquí por el caso de los ministeriales y municipales detenidos. Graves problemas. En Tecate, ¿verdad? Tú y yo hablábamos por teléfono celular a las 2 de la mañana, en situaciones muy complicadas, sí, lo sé. Entonces, esto me parece que es muy importante de tomar absolutamente en cuenta. Yo también creo otra cosa. Yo soy miembro de Amnistía Internacional, y esto que tú llamas los analgésicos de conciencia, es cierto. Yo he enviado muchísimas cartas a varias partes del mundo, y uno se guía por el estudio que hace Amnistía Internacional, que sé que es un estudio profesional, que a lo mejor no lo entienden quienes